organizaciones sociales, políticas, gremiales, universitarias, derechos humanos y comunicadores sociales. Pertenecemos al comité que busca investigar el endeudamiento externo y recuperar los fondos fugados en el marco del acuerdo que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional y con las revisiones que este organismo va a tener sobre nuestra economía. Este comité se oficializó el 12 de abril con una carta presentada al senador José Mayans. Él es el presidente de la Comisión Bicameral del Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, a quien se le solicitó una audiencia precisamente por los escasos avances en la investigación de la deuda contraída durante el macrismo. Así es, lo que se busca desde este comité es poder coordinar diferentes acciones públicas, institucionales y judiciales para hacer efectiva la consigna, la deudas con el pueblo. Además, también desde este espacio se respaldan las dos iniciativas impulsadas por la bancada oficialista en senadores. Recordemos, una de ellas consiste en eliminar el secreto bancario y la otra es, con esta información, poder crear el aporte especial de emergencia para gravar impositivamente a quienes tienen fondos en el exterior sin declarar. En el día de mañana, de hecho, se va a estar convocando una actividad a las 12 del mediodía, allí frente al Congreso de la Nación, para poder visibilizar todos estos reclamos. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Mercedes de Alessandro. Ella es economista, investigadora y hasta hace pocos meses fue la directora nacional de Economía, Igualdad y Género dentro del ministerio que encabeza Martín Guzmán. Bueno, Mercedes, en primer lugar te agradecemos mucho la comunicación y para arrancar queríamos preguntarte en qué consiste la actividad de mañana y qué otras líneas de trabajo se están planteando desde este comité. Bueno, en principio, buenas noches, ¿qué tal? Como decían recién, mañana hay una actividad, es una concentración en el Congreso de la Nación, en donde vamos a estar llevando un poco este documento que ya se presentó en abril, contando de cuáles son los puntos que entendemos que son la deuda que también tenemos con el pueblo. Venimos de varios años en donde se han empeorado los indicadores socioeconómicos. El gobierno de Juntos por el Cambio había dejado una economía totalmente frágil, desarticulada y con altos niveles de pobreza y desempleo. Luego vino la pandemia con el impacto que eso significó y entendemos que la situación social demanda acciones concretas. También las tengamos que de alguna manera hacer un seguimiento, tal como nos hemos puesto metas con el FMI, también ponernos metas internas para ir avanzando sobre su cumplimiento. Entonces mañana de alguna manera es seguir avanzando en esta propuesta. Hubo una reunión el fin de semana con gran parte de quienes forman parte de este comité para discutir un poquito los lineamientos. Se van a hacer algunas charlas en las inmediaciones del Congreso, bueno, obviamente si el tiempo lo permite, que esperamos que mañana podamos realizar todo esto sin ningún tipo de inconvenientes. Así que, bueno, todos y todas están invitados a acercarse, a participar, a escuchar, y por supuesto también a sumarse a este reclamo, que es un reclamo que lo hacemos también quienes formamos parte del Frente de Todes. Es un reclamo que es, digamos, de alguna manera de decir, tenemos este compromiso. Hoy estamos viendo niveles de inflación altísimos en el medio de un conflicto que escala entre Rusia y Ucrania, y creo que necesitamos también tomar nota de que esto va a seguir afectando al bolsillo, va a seguir afectando a las condiciones en que se dan la situación del empleo, de la precarización laboral, etcétera, y que tenemos una deuda muy grande y que tenemos que saldarla. Por otro lado, ahí vos mencionabas, bueno, un poco que el debate dentro del comité tiene que ver con poder saldar la deuda interna con el pueblo. Ahí, en ese sentido, queríamos consultarte qué medidas concretas pensás que hacen falta para poder saldar esa deuda interna justamente. Y por otro lado, ¿cuán pensás que es viable poder llevarlas a cabo teniendo en cuenta estas revisiones que el FMI va a hacer trimestralmente en nuestro país? Bueno, la deuda que se viene planteando tiene que ver con la situación social. Dijimos, en Argentina tenemos niveles de pobreza que son realmente inaceptables. Más de la mitad de los niños, niñas y menores de 14 años hoy viven en un hogar pobre.
La pandemia además los ha privado a muchos y muchas de poder terminar su ciclo lectivo, de poder tener clases, por distintas dificultades que tienen que ver con el acceso, ¿no?, a la conectividad, a Internet o a un dispositivo. Entonces son varias las demandas que se vienen planteando. Tienen que ver con la educación, con obviamente llegar a fin de mes, con tener acceso a un trabajo digno, a un trabajo que permita realmente crecer y desarrollarse. Y además también algunos debates que tienen que ver con el derecho a la tierra, a la vivienda, también obviamente la economía popular que viene creciendo, necesita crédito no productivo, necesita fortalecerse. Creo que hay una gran cantidad de demandas que se vienen expresando en estos últimos 2 años y de alguna manera se vienen construyendo también algunas de las soluciones o por lo menos los caminos que la economía popular y que las organizaciones sociales pretenden transitar. Por ejemplo, se discute acerca de la posibilidad de un salario básico, universal. Se discute también acerca del fortalecimiento de las unidades productivas de la economía popular por medio de créditos no bancarios. Se está trabajando también en propuestas de compre para la economía popular que tengan mayor, digamos, que tengan, que estén más permitidas, más desarrolladas desde el Estado. El sistema de compras del Estado a veces pone obstáculos por la burocracia y por algunas cuestiones que se replican sin mucho conocimiento, de tal manera de que algunos productores y productoras no pueden acceder a esto. También se están proponiendo se están impulsando algunos proyectos que tienen que ver con mercados de cercanía, con la descentralización del mercado central, es decir, hay una serie de propuestas que van a responder un poco estas demandas, que piensan en la soberanía alimentaria, que piensan también en el reconocimiento de las tareas de cuidado. Durante la pandemia, una de las cuestiones que se hizo más presente fue el trabajo de las mujeres, ¿no?, sobre todo en los barrios populares, que han sido las que han sostenido los comedores, los merenderos, en donde tanta gente realmente tuvo un sostén para poder atravesar los momentos más duros de la pandemia, cuando quizás los ingresos no alcanzaban, no había posibilidad de trabajar, no había posibilidades de salir a conseguir el sustento. Entonces hay una serie de iniciativas que se vienen proponiendo. Quizás lo que se está demandando hoy es que esto sea también tomado como urgencia. Muchas veces estas presiones internacionales, estas deudas financieras, estos sectores tienen muchísimo poder de lobby, tienen equipos de abogados que son internacionales, que son fuertísimos y por supuesto tienen mucha más fuerza, digamos, que los pobres, que las organizaciones sociales, que los movimientos de la economía popular, porque tienen más recursos también para hacer estos lobbies y ganan entonces primerean, digamos, con las urgencias. Entonces, de alguna manera lo que se está planteando acá es la necesidad de entender que, como decía Néstor, ¿no?, los muertos no pagan sus deudas, necesitamos sostener y mejorar los niveles de ingreso, necesitamos que la gente pueda llegar a fin de mes, necesitamos recuperar el sentido de futuro. Bueno, estos días que se estuvo hablando tanto de los consumos problemáticos, ¿no? Tenemos un montón de jóvenes con consumos problemáticos que han perdido un poco la visión y sus necesidades, sus estudios, sus posibilidades de futuro. Bueno, eso tiene que ser una urgencia, eso tiene que estar primero en la mesa y el lobby ese lo tenemos que hacer nosotros, digamos, que somos quienes de alguna manera venimos trabajando para fortalecer estas propuestas y también para dar soluciones. Mercedes, durante tu gestión se implementó, producto de la pandemia y del aislamiento al que estuvimos, el IFE. ¿Cuál es tu balance de esta política? Y si, como hacías mención antes del salario universal, si crees que a partir de la experiencia del IFE se puede traspolar en cuanto a la base y en cuanto a la metodología para llevar a cabo un salario universal básico. Mira, yo creo que el IFE fue una de las medidas más importantes que pusimos en marcha frente a la pandemia. El IFE y también la asistencia al trabajo y la producción, que permitió que se sostenga el tejido productivo. El IFE llegó a casi 9 millones de personas. Uno de los grandes obstáculos que hubo cuando se puso en marcha el IFE fue
lograr pagar a las personas a las que necesitaban, dado que la mitad de esas 9 millones de personas no tenía una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, lo que dejó el IFE de alguna manera es una bancarización masiva, un mejor conocimiento también de quiénes son las personas que están en situación precaria y que necesitan un fortalecimiento de los ingresos. Eso hoy está dando lugar también, ese conocimiento, esa experiencia que tuvimos a esta medida de refuerzo de ingresos que se anunció hace pocos días y que hoy está en la página de ANSES abierta la inscripción. Eso vale la pena también recalcar. Hoy cualquier trabajador o trabajadora informal puede acceder a la página de ANSES, cargar sus datos y anotarse para recibir este refuerzo de ingresos, que va a ser de 9.000 pesos en mayo y de 9.000 pesos en junio. Eso es parte de un proceso que se quedó, digamos, que quedó después del IFE y que quedó, digamos, visibilizada toda esta población que necesita fortalecer sus ingresos porque tiene empleos informales o porque es un monotributista de clase A, de clase B, es un monotributista social, es una trabajadora de casa particular. Ahora bien, el IFE nos dejó de alguna manera un mapeo de cómo es la situación demográfica y socioeconómica de la Argentina y nos mostró claramente que es mucho más grande de lo que se pensaba, que hay muchas más necesidades de lo que reconocen las encuestas clásicas que se utilizan en el Estado, la encuesta permanente de hogares, por ejemplo. Bueno, el censo ya tiene más de 10 años, así que casi que no nos sirve como ese instrumento. Ahora se está haciendo también un nuevo censo, pero lo cierto es que nos deja herramientas que nos sirven para entender en dónde están las mayores necesidades. El IFE nos sirvió también para tener una posibilidad rápida de asistencia y de transferencia. Yo les decía, se bancarizaron más de 4,5 millones de personas gracias al IFE, que hoy seguramente con el refuerzo de ingresos van a poder cobrar mucho más rápido de lo que pasó en el 2020 cuando no tenían una cuenta bancaria, ¿no? En torno a eso, yo creo que el debate del ingreso universal hay que darlo. No es un debate que esté, digamos, que sea abstracto. Hay veces que se piensa mucho la política desde el lado de los costos, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto es la política fiscal, etcétera? Pero lo cierto es que también la política monetaria juega su rol. Hoy cada punto de tasa de interés que se sube en el mercado financiero equivale a casi 3 AUHs, ¿no? Es decir, hacer política monetaria también tiene un costo en dinero, también estamos haciendo redistribución, si se quiere, a distintos sectores de la economía. Entonces creo que no tenemos que pensarlo solamente del lado del costo en términos fiscales, sino también de los beneficios que tiene que las personas accedan a un ingreso, que las personas puedan llegar a fin de mes, que las personas salgan de los niveles de pobreza en los que estamos. A nivel del Estado, el Estado también tiene un costo fiscal porque la pobreza sea alta. La pobreza alta trae problemas económicos, trae problemas aparejados en términos también de educación y de salud, de acceso a derechos básicos. Entonces, creo que hay veces que se hace un cálculo puramente fiscalista de decir, bueno, es tanto dinero, no tenemos este dinero, sin buscar muchas líneas de presupuestarias que podríamos decir, bueno, cómo podemos reasignar partidas presupuestarias para cubrir esto. Y además también dejamos a veces pendiente la visión de los efectos multiplicadores, por decirlo de alguna manera, que tiene que la gente tenga mayores niveles de ingreso y también lo que se ahorraría el Estado por no tener que pagar una serie de cuestiones que están asociadas a los altos niveles de indigencia, de pobreza y de desigualdad. Entonces creo que es algo que hay que pensar y hay que trabajar seriamente y que es una propuesta concreta que vale la pena poner sobre la mesa del debate.